Walter Ceballos en línea. Walter, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Gracias por invitarme. Bien. Hola, buen día. No, estaba contando una anécdota que esta semana lo llamé a Freddy Storani, con quien siempre hablo, y me dice, estoy en una reunión, pero dame un segundo que salgo, y en el programa de la tarde. Y me dice, te voy a dar una primicia. Estamos conformando una nueva línea dentro del radicalismo que se llama Futuro Radical. Lo cual, teniendo en cuenta que me lo dijo Freddy Storani y teniendo en cuenta todo el bagaje histórico que ha tenido el radicalismo, me parece una muy buena noticia, sobre todo por muchas de las cosas que han pasado últimamente, que no están buenas, ¿sí? Por lo menos para mí no están buenas. Es decir, yo creo en el peronismo, creo en el radicalismo, creo en la partidocracia, ¿sí? Bueno, esa introducción te dice Walter, ¿sí? Bueno, primero decirte que lo sigo, el programa que tenés vos con Eduardo a la tarde. Sí. Por ahí no los puedo ver en vivo, pero los veo durante la tarde, noche, digamos, cuando retorno. Entonces, y tuve el gusto de escucharlo a Freddy. Ah, lo escuchaste, perfecto. Como he tenido el gusto de escuchar algunas de las otras entrevistas. Ayer hablé y nos hicimos amigos con Daniel Mariani. ¡Apa! Esa no la vi. No, porque él tenía un prejuicio, ¿me entendés? Un prejuicio, tenía un juicio conmigo, sí. Es decir, y nada, y me parece un tipo de bien, ¿me entendés? Entonces digo, dejemos de lado la diferencia, vos sos una persona ultra valorable, y bueno, y me parece que le gustó lo que le dije, ¿sí? Sí, Daniel es una persona honesta. Honesta. Muchas veces para no decir se obceca, se cierra demasiado sí. en su visión de las cosas y se hace difícil a veces dialogar con él. Pero bueno, a mí también me dio una gran satisfacción que gente como Freddy, como Cachi Casella, que son dirigentes con los que yo tuve la suerte de aprender la política. Claro. Por supuesto que Alfonsín era el líder de ese movimiento nuestro, pero los dirigentes que referenciaron aquel proyecto político que yo sigo valorando como el más integral, el más federal y el más nacional de los proyectos del radicalismo, que fue la Junta Coordinadora Nacional, que viene desde fines de la década del 60, por supuesto que yo no estuve en esos momentos, pero que claramente hizo confluir a una importantísima cantidad de jóvenes provenientes de distintos sectores, del trabajo, de la universidad, de la trayectoria política. Qué bárbaro ese momento, ¿no? Digo, Walter, digamos... Ilusión, convicción, principios, transformación, recuperación democrática. Pero tipo brillante además, ¿no? Convivencia política, confrontación de ideas. Yo veía ayer, los estaba viendo por YouTube y lo escuchaba a Semino, a quien tuve el gusto de conocer y valoro mucho su tarea de años. Te diría, Semino viene vinculado con la cuestión de la tercera edad de cuando era joven. Claro. Y hoy debe tener cerca de 70 años. Sí. Yo lo recuerdo criticando las reformas previsionales de nuestro gobierno de Alfonsín del 86. Sí, tenés razón. Yo también, digo, lo que pasa, yo me acuerdo que en ese momento también hablaba con él y le hacía este tipo de notas, ¿no? Digo, tanto tiempo, vos llevas, uno con algunas personas, bueno, con vos, qué sé yo, toda una vida hablando, ¿me entendés? O por lo menos 20 y pico de años hablando y diciendo cosas. Vos comparás lo que decía Eduardo Semino, la trascendencia, la profundidad, con el Congreso de este tiempo y particularmente la Cámara de la que yo me siento orgulloso de haber participado, como es la Cámara
de Diputados de la Nación. Elegido, no me acuerdo el año, decime cuándo fue. En el 91, elegido el mejor diputado de la Nación, Walter Ceballos, ¿sí? Se hablaba de política en esa época. Tenía 30 años. No, bueno, pero tiene más valor todavía que... Se hacía política. Bueno, por eso... Lo que quiero decir es, no por casualidad, Alberto, Tito, no por casualidad el último premio Nobel de Economía, la Academia Nobel se lo otorgó a un trabajo de 3 economistas, 2 norteamericanos y un, creo que pakistaní, que está nacionalizado estadounidense, y la tesis de ese premio, de ese trabajo que accedió al primer premio Nobel de Economía 2024 es, la síntesis sería: no hay desarrollo si no hay buenas instituciones políticas. La incidencia de la buena política para tener una buena economía es determinante. Y entonces yo creo que en esta lucha encarnada de populismos, de izquierda, de derecha, yo sé que la institucionalidad, que la estabilidad política. El otro día hablaba con jóvenes radicales, les decía, miren, yo vengo de una etapa de la política donde el transfugismo político, o sea, pasarse de un partido a otro, estaba no solo mal visto por la política, era condenable por la sociedad en general. Hoy, yo no sé si a la sociedad no le importa, es muy probable, pero no hay condena al transfugismo político. Acordate que se acuñó un verbo que es la borocotización. Así es. Recordémosle a la audiencia. Que no me acuerdo en qué año fue eso, Walter. 1987, junto con Mauricio Macri, electo diputado nacional, entra un segundo diputado por el PRO, que era un reconocido, no sé si prestigioso. No, reconocido, sí, claro. Reconocido pediatra. Eduardo Lorenzo Borocotó. Junior. Sí, claro. Había sido también un reconocido pediatra homólogo. Contémosle a la gente que en ese momento Borocotó se vuelca a la política a partir de la popularidad que indudablemente había adquirido, porque estaban todos los medios, estaban en la tele permanentemente. Y tenía un micro diario en uno de los noticieros centrales. Tenés razón, sí. Un micro diario que hablaba de cómo había que cuidar a los niños. Yo me acuerdo. Sí. Porque yo fui papá por primera vez en el 89, después mis hijos, el varón vino en el 91, Pilar en el 92, y de alguna manera, cuando podía lo escuchábamos. Pero ¿te acordás el despelote que se armó Walter? Él entra por el PRO en diciembre y en febrero del año 88 se va al kirchnerismo. Al kirchnerismo, claro. Perdón, del 2008, no del 98, del 2008. Y ahí se acuñó una frase, y él fue muy estigmatizado y condenado. ¿Desapareció? Por el periodismo político, desapareció hasta como médico. Como médico, tenés razón. Entonces, y ahí se acuñó esta frase que vos has mencionado, la analogía del transfugismo político se llamaba, y se llama en la Argentina, la borocotización de la política. Esto que le pasó a Lorenzo Borocotó Jr., hoy es moneda corriente, Alberto. Pasan de un lado al otro, no dan explicaciones, pues yo entiendo que hay gente que puede cambiar de idea, de partido, pero alguna explicación tiene que dar que vaya más allá de solo la explicación de la conveniencia. Y el otro tema que a mí me parece que ha deteriorado mucho la confianza pública en la acción política es que ya no importa la verdad. Vos podés discutir sin decir la verdad, mintiendo. Y entonces, y vos te encontrás, y no es solo el resto de los partidos. Yo, por ejemplo, qué sé yo, una negociación política, vos te dabas la mano y después te convenía, no te convenía, y ibas y planteabas tu
tú sostenías el compromiso. Claro, bueno, Hoy pero todo eso, Walter, era un respeto porque a quienes estaban representando en el Senado o en la Cámara de Diputados. Yo voy a contar una pequeña anécdota de esto, y por ahí no tiene tanto que ver. Si no tiene tanto que ver, no, porque fue en mi programa de radio. Entonces, no. Y alguien que habló de lo que era hacer política y del respeto de esto y lo que significaba, era el doctor Diego González. Y hizo alusión de que cuando se hacía política o se escuchaba política, sí, hacía referencia a Walter Ceballos. Mirá que él es peronista y tenía un montón de referentes en ese momento. Pero dice, cuando se hacía política o se escuchaba política, lo nombraba a Ceballos. Sí. Pues bueno, Walter estuvo a punto de ser gobernador en el 99, claro, no lo fue de casualidad, ¿sí? Así que bueno. Pero bueno, centro la idea, si no recuperamos la calidad de las instituciones, la calidad política, va a ser muy difícil. Yo lo veo complicado, Walter, sinceramente te lo digo. Mira, estaba hablando... Los problemas difíciles no tienen soluciones fáciles, Eduardo. No, por eso, pero estoy de acuerdo, pero te voy a dar un dato, que bueno, nosotros por esto del streaming tenemos la chance de hablamos con casi toda la gente que de alguna manera algo tiene que ver con nuestra realidad provincial y nacional. Hablaba con Raúl Timerman la semana pasada y Raúl me decía, Raúl sale siempre, es amigo, en un rato va a salir Sheila Wilker, que es la socia de él, que Milei, desde el 14 de febrero a la fecha, que es el día que se dispara lo del Libra, la criptoestafa, es decir, sufrió una merma en su imagen, medido esto, del 13,2%, promovido en gran parte también por lo que le aportó de negatividad Patricia Bullrich, ¿sí? Y esto fue medido después del miércoles pasado, no de este miércoles, sino del anterior. El tema... Comparta sí, una enseñanza de mi hijo. Sí. Mi hijo se graduó primero en la administración de empresas y después se graduó en finanzas. Se dedica a eso, mi hijo Federico. Entonces, hablando de este tema, y él, como joven, sí, y del mundo de la finanza, le presta mucha atención a todo lo que son estos formatos de finanzas digitales y de la lucha contra los fraudes. Entonces, tenía recién ocurrido el hecho, lo conversábamos, le digo, de todas maneras me parece que este tema es un tema que es difícil que dañe la imagen del presidente porque es un tema para sectores muy selectos. ¿Sabe qué me dijo mi hijo? No, viejo, hay muchos criptopobres. El refugio de valor de muchos chicos que son rapi, que trabajan en la informalidad, no pueden guardar los dólares porque se los chorean, o en la casa, o en la calle, o en el barrio, compran pedacitos de Bitcoin. Seguramente. Me sorprende a mí también, pero debe ser así. Pero claro, porque pero hemos llegado a un mundo timbero, Walter. Esto es deplorable. ¿Cómo la juventud entre 17 a 25 años va a estar timbeando esto? Bueno, a ver... en vez de buscar un laburo, de decir, che, progreso, una cosa... Estamos timbeando. Estamos hablando de jóvenes que se refugian... el refugio de valor normalmente de la sociedad argentina, desde 1975, desde el Rodrigazo para acá, ha sido el dólar. Ha sido el dólar. Desde aquella frase de Celestino Rodrigo, el que apuesta al dólar pierde, para acá pero nunca se vio como en este último año y medio. En mi vida vi a cualquiera, un 4 de copas como yo, tratar de ver de hacer un mango por un lugar que no es viable. Déjame salir de ahí porque yo quiero ir a otra cosa con Walter. Es decir,
hablaba de la disminución en la imagen positiva del presidente. Total. Porque además el tema eso fue el disparador, pero después hubieron otros hechos, hubo la represión el miércoles pasado, hubo una designación de jueces, hubo una inundación en Bahía Blanca donde la respuesta del gobierno fue pésima, como dice Walter. Entonces todo eso favoreció esto que estoy diciendo. El tema es, Walter, que ese 13,2 que pierde el presidente no lo capitaliza nadie. ¿Sí? Por ahora. Por ahora. Mirá, yo te voy a compartir, antes de entrar en el programa con ustedes, sí, y vinculado con este anticipo que a mí me pone contento de Freddy y otros correligionarios, yo compartí un Twitter de lo que yo espero que seamos capaces de hacer los radicales el 25 de abril, que nos vamos a reunir en la Convención Nacional del partido. Sí. Yo aspiro a que esa reunión sea el espacio para que podamos discutir primero y después consensuar un rumbo político que recupere la condición federal y nacional del radicalismo. No hay radicalismo si solamente hacemos política nacional mirándonos el ombligo porteño, y tampoco hay radicalismo, y me duele decirlo, si 3 o 4 gobernadores radicales creen que ellos y su interés político provincial es más importante que el destino de todo el radicalismo nacional. Entonces nosotros tenemos que encontrar una confluencia. Yo estoy trabajando para eso. Hay que invertir mucho diálogo, hay que ser capaz, y gente como Freddy, como Cachi, como Jesús, como Coti, menciono los que son de la generación anterior a la mía y muchos otros. No, pero te nombro uno, Walter, porque, y además vos lo sabés, que es amigo personal mío. Con Facundo Manes yo hablo siempre, ¿sí? Y, loco, escúchame, perdón la expresión, vayan a buscarlo, no me entendés, es decir, están perdiendo un tipo que es valioso, vos mismo lo trajiste a San Luis, Walter, ¿me entendés? Por supuesto, y además te voy a decir una cosa, y hay una generación de jóvenes. A ver, yo les he dicho, algunos jóvenes que creen que hacer política es solo estar contra alguien. Nos ha contaminado tanto la grieta, que primero había que estar contra el kirchnerismo. Después había que estar contra... tenemos que construir, yo sé que hoy, como dicen los chicos jóvenes, la racionalidad, la tolerancia... se hace política desde el odio, desde la descalificación, y nos va mal y nos va a ir peor. A mí me defrauda muchos dirigentes jóvenes de mi partido que creen que es más importante su destino personal que el destino del país. Y entonces buscan, hay que estar contra el kirchnerismo. Mirá, el kirchnerismo ya fue, construyamos un país superador. Los que miramos un poquito la política, hasta el propio peronismo está discutiendo nuevos liderazgos. Encarguémonos nosotros de modernizar los métodos de nuestro partido, modernizar la comunicación de nuestro partido, pero no cambiemos las ideas ni los valores. No, claro. Y esto es lo que yo voy a tratar de hacer el 25 de abril. Pero además eso es lo que los ha distinguido, es lo que los ha hecho valiosos, lo que le ha generado el respeto que tienen. Lo que yo veo una enorme dispersión. Entonces, por ejemplo, lo tenés a Alejandro Cacase como funcionario de Sturzenegger. Hoy Ricardito Alfonsín hace la presentación de su espacio político, fuera del radicalismo, digamos. Es como que yo siento que
ustedes que son, además vos sabés bien que los conozco a todos o a casi todos, es decir, con Sancho tengo un vínculo, con Morales hablé el otro día, con Gerardo Morales, qué sé yo, digamos, tienen que de alguna manera buscar la manera para reencontrarse y fortalecerse, ¿me entendés? Lo vamos a hacer. Porque es necesario y el peronismo tiene que hacer lo mismo, tiene que tiene que correrse el kirchnerismo y empezar a buscar las cosas que de alguna manera son genuinas, ¿me entendés? Ojalá lo haga. Mirá, lo único permanente es la idea política para mí. El método cambia, las circunstancias cambian, pero hay valores de la política que uno tiene que mantener. Entonces, yo creo que no por casualidad nuestro partido, la Unión Cívica Radical, tiene más de 130 años de vida. Y después hay que hacer política. Hay circunstancias donde hacer política tiene que ser luchar por representar a sectores de la sociedad. Vamos a hacer una cosa, Walter, yo te propongo algo, ¿sí? Espero que lo aceptes, ¿eh? Sí. Porque lo hago con Moreno, lo hago con mucha gente, con Ayerbe, con Cuño lo hacíamos antes, ahora seguramente por ahí lo volvemos a hacer. Encontrémonos una vez por semana, así, ¿me entendés? En cualquier lado que estés, esto lo podés hacer, ¿me entendés? Claro. Y hablamos de esto. ¿Cómo no? Es decir, una especie de espacio semanal en el cual vos puedas contar cosas que ayuden a recuperar un peronismo, un radicalismo que está disperso. Y estoy seguro que esto sirve, porque a nosotros el círculo rojo, la política no se escucha, ¿sí? Así que hagámoslo. Mucho. Y por las dudas que no sepas, hay un programa que se hace en San Luis. Pero si acaba de hacer referencia a eso. No, los escucho, los veo. ¿También? Los veo. Sí, claro. Los veo. Bueno, pero invitadísimo el día que a vos te parezca, después lo arreglás con Fito, y fijamos un día y decimos, este día, los jueves a las 11:15 sale Walter Ceballos. Para mí los jueves es un buen día porque puedo laburar desde mi casa, no tengo que ir a la auditoría, estoy por ahí en Buenos Aires, por ahí en San Luis, pero es un buen día. El día que a vos te resulte cómodo. El jueves me queda bien, si a ustedes les parece bien. Perfecto. Abrazo, Walter. Abrazo, gracias. Un abrazo grande. Bueno, arréglalo después, 11:15. Vamos haciendo eso, entonces la gente también se va habituando, ¿sí? Está muy bueno.